Buenos días, niños. Aquí estamos otra vez como las semanas pasadas con la lección de la Biblia de hoy. Entonces, hoy vamos a comenzar cantando una canción. Yo sé que ustedes están emocionados por escuchar la lección de hoy. Pero primero queremos cantar y vamos a cantar juntos. ¿Se acuerdan la canción de la semana pasada? ¿Quieres ser salvo? Aquí están las palabras que dice, ¿quieres ser salvo de toda maldad? ¿Se acuerdan las mímicas? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Y el coro dice, hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Entonces vamos a cantar esa canción para comenzar. De ahí vamos a aprender una canción nueva. ¿Qué les parece? ¿Bien? Ya. Comenzamos. 1, 2, 3. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Muy bien. Espero que han cantado conmigo y ahora vamos a aprender una nueva canción que se llama Solamente en Cristo. Vamos a aprender la primera parte. Es un coro muy cortito. Entonces dice, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. ¿Ya? Y para los que no pueden leer, está bien, vamos a aprender las palabras. Dice, solamente en Cristo. ¿Pueden repetir eso? Solamente en Cristo. Solamente en Él. Solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. A ver, repiten esa parte. La salvación se encuentra en Él. Y así va la primera parte. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. ¿Ya han captado la melodía? Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra, ¿dónde? En Él. Cantamos esta primera parte juntos. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. De ahí dice, no hay otro nombre dado a los hombres. Y enseñas, dicen, así para el nombre, ¿no? No hay otro nombre dado a los hombres. Repetimos eso. No hay otro nombre con tus dos dedos dado a los hombres. Y al terminar esta parte repetimos cómo comienza la canción. Solamente en Cristo, solamente en Él. ¿Ya? La segunda parte es así. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Ahora voy a cantar toda la canción y ustedes escuchen para poder cantarlo después. ¿Ya? Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre
los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Ahora sí, podemos cantar juntos. Si estás sentado en tu cama, en una silla, donde sea, vamos a ponernos de pie, ¿ya? Todos de pie. Vamos a cantar. 1, 2 y 3. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Bueno, esta canción va a ser muy importante en nuestra historia de hoy, de Pedro y Juan arrestados y algo más. ¿Se acuerdan la historia de la semana pasada del hombre cojo? Ellos habían sanado a ese hombre cojo de nacimiento en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y al ser sanado, extendieron la mano a ese señor, se levantó y saltó y brincó y estaba muy alegre y agarró a Pedro y Juan y juntos entraron al templo glorificando a Dios. Y ahí Pedro tiene la oportunidad de predicar. Y él predica a la multitud testificando que Cristo resucitó al hombre que fue sanado y el hombre fue sanado en su nombre de Jesús. Y aprendimos que fe en Jesucristo trae la salvación. Fe en Jesucristo trae la salvación. Acabamos de cantar. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo hay salvación. Y Pedro, muy animado, predica a todos esos varones judíos y él los anima a arrepentirse y volver a Dios para perdón de sus pecados. Y dice la Biblia que se convierten como 5,000 varones, ponen su fe en Jesús. Bueno, siguen ahí hablando al pueblo y cuando se acercan, los sacerdotes vienen, el jefe de la guardia y todos ellos, los saduceos, los líderes religiosos, ¡fu!, se acercan, porque ¿quién está causando ese alboroto? Y ellos agarran a Pedro y Juan resentidos y los echan, llévenlos a la cárcel. Entonces, era tarde ese día y no podían hacer una reunión para hacer el juicio para ellos, para determinar qué estaban haciendo y qué castigo darles. Entonces, les hace esperar hasta el siguiente día. Pero como hemos dicho, ya era muy tarde para pararlos. ¿Por qué? Ya se habían convertido como 5,000 varones ahí escuchando la palabra de Dios en el templo. Y aunque era una situación peligrosa para ellos, ir adentro del templo predicar de Cristo, cuando algunos no querían creer que Cristo era el Mesías. Y los mismos líderes religiosos que estaban ahí cuando crucificaron a Jesús, todavía ellos están en el templo y en control de todas las cosas ahí, pero Pedro y Juan no dejaron de testificar. ¿Por qué? Tenemos que hablar de Cristo. ¿Alguna vez has visto algo así para hacer anuncios? Y uno se pone su boca ahí y cuando hablas sale más fuerte tu voz. Bueno, quizás has escuchado en el mercado que tiene su micrófono y hablan mandarina, mandarina, casera, mandarina, y están anunciando una noticia o pasen de la municipalidad para dar un anuncio a todo el pueblo. Bueno, nosotros también tenemos un anuncio. ¡Ah! Acá tengo mi bocina también. Tenemos que hablar de Cristo y quizás pueden ver ahí, en el mío también dice, tenemos que hablar de Cristo. Entonces cada vez que vemos mi bocina, ¿qué vamos a decir? Tenemos que hablar de Cristo. No podemos negar lo que sabemos de Dios. Bueno, Pedro y Juan, el siguiente día,
están traídos ahí junto a los líderes religiosos, incluyendo el sumo sacerdote, ahí los mismos que habían decidido entregar y crucificar a Jesús, están ahí ahora con Pedro y Juan. Y ellos quieren saber qué pasó. Entonces, en Hechos 4:7, si tú puedes leerlo conmigo. Dice, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Se acuerdan cómo se dice nombre? Nombre. ¿En qué nombre han hecho esto, causando todo este alboroto? Bueno, Pedro ya por segunda vez dice, tengo oportunidad de hablar de Cristo. Entonces, él habla a los líderes religiosos ahora. Y él dice, aquí en Hechos 4, versículo 8 a 10, vemos, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿se acuerdan de que los apóstoles estaban esperando la venida del Espíritu Santo? Llegó, los llenó y les dio la habilidad de testificar bien de Jesús. Y él habla, dice, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces Pedro había dicho, no, hoy día nos quieren interrogar acerca del hombre cojo que fue sanado. Bueno, les cuento, deben saber que él ha sido sanado en el nombre de ¿quién? De Jesucristo de Nazaret. Ustedes lo crucificaron, pero Dios lo levantó de los muertos. Y era muy importante que entendieran ellos, los líderes religiosos, tanto como los varones judíos que habían escuchado a Pedro y Juan el día anterior, de que el poder para sanar al hombre vino de Cristo. Nosotros, ahí está, tenemos que hablar de Cristo. ¿Por qué? La Biblia nos enseña que Cristo fue crucificado. Él murió en la cruz. Fue sepultado en una tumba, pero no se quedó ahí. Al tercer día se levantó de los muertos. Resucitó Jesús. Y lo que él hizo, cumplió las profecías de la Biblia. Y él murió en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados. Bueno, ¿qué es el pecado? Es cualquier cosa que hacemos, hablamos, pensamos que no agrada a Dios, que va en contra de su palabra. Y puede ser que somos mentirosos o robamos las cosas o no obedecemos a nuestros padres. Estos son pecados. Todos tenemos pecado. Y la única manera de borrar esos pecados y ser librados del pecado, ser salvos, es a través de Jesús. Y esta buena noticia tenemos que compartir para que más personas puedan ser salvos, como Pedro y Juan hicieron. Tenemos que hablar de Cristo. Bueno, Pedro está predicando, ¿no? Él está diciendo, esto es lo que ha pasado con Jesús, pero no se quedó muerto, se resucitó y en el nombre de Jesús este hombre ha sido sanado. En Jesús hay salvación y tenemos que hablar de Cristo. Bueno, en el mismo versículo de memoria de hoy día, tiene mucho que ver con la canción que hemos cantado. ¿Se acuerdan la canción? Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Hoy día vamos a memorizar Hechos 4:12.
que dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Justo como hemos cantado. Dice, en ningún otro hay, vamos a hacer una cruz grande, salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro explica a ellos claramente que no hay salvación en ningún otro nombre. Cristo es quien nos puede salvar. Y Cristo mismo había dicho en el libro de Juan, en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A través de Jesús podemos ser salvos. Ya, entonces vamos memorizando. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. Repetimos. Y en ningún otro hay salvación. Una vez más. Y en ningún otro, ¿qué cosa? Hay salvación. Entonces, para representar eso, vamos a poner el círculo, pero tachado. Y en ningún otro hay salvación. Seguimos. ¿Por qué no hay otro nombre bajo el cielo? Vamos a ir de arriba a abajo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. ¿Qué vamos a usar para eso? Aquí vemos un nombre. ¿Qué nombre es, niños? Jesús. Porque en el nombre de Jesús hay salvación. Entonces, al ver su nombre, Jesús nos hace recordar, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Acá dice, dado a los hombres. Dado a los hombres. Extiende tus manos. Dado a los hombres. Acá vemos el mundo con niños alrededor del mundo. Y eso representa dado a los hombres. Ese nombre de Jesús ha sido dado a nosotros. Dios dio a su Hijo unigénito para morir en nuestro lugar y pagar por nuestros pecados para la salvación de todo el mundo. Entonces, este dibujo representa dado a los hombres. Y para terminar el versículo, en que podamos ser salvos. En que podamos ser salvos. ¿Para qué es importante el nombre de Jesús? Porque solo a través de Jesús podemos tener la salvación. Acá tengo una cruz representando que Cristo murió por nuestros pecados, pero no se quedó ahí. Al tercer día, Dios resucitó a Jesús. Y Jesús está vivo, con el poder de vencer el pecado y la muerte y darnos la vida eterna. Entonces, ¿se acuerdan? ¿Qué significa ese círculo tachado? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Ya una vez más, todos juntos. 1, 2 y 3. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muy bien. Ahora, eso Pedro está predicando duro a los líderes religiosos, los que deberían de haber entendido
las profecías y los señales que hizo Jesús, los milagros que él había hecho, declarando de que él era el Mesías, el prometido, que iba a venir a salvar justamente a ellos de sus pecados. Y nosotros, como Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hablar de Cristo. No podemos tapar la boca, escondernos, tener miedo. Tenemos que hablar de Cristo. ¿Y quién nos puede ayudar con eso, niños? Dios. Dios nos puede ayudar. Entonces los líderes religiosos se quedan boca abierta, maravillados de que Pedro y Juan, viendo su valentía, su coraje para poder hablar, que ellos se acuerdan, no, estos son los seguidores de Jesús, son estos pescadores, no tienen mucha educación, pero mira cómo están hablando, y se dieron cuenta que ellos habían estado con Jesús. Y los demás deben saber por mis palabras, por mis acciones, que yo soy cristiano. Si yo he puesto mi fe en Jesús, si yo le pido que Él perdone mis pecados y me salva, debo ser diferente. Y la gente lo debe notar. Y también vieron a ese hombre cojo. Y como él ya no era cojo, no lo podían negar y no podían decir nada. Entonces los líderes los manda afuera, ya llévalos afuera para tener una conferencia. A ver, júntense, vamos a hablar. Y ellos y comienzan a discutir y preguntar entre ellos, ¿qué hacemos? Y en Hechos 4:16 vemos que ellos dicen, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecho por ellos. Ellos han sanado a ese hombre cojo. No lo podemos negar. Dice, señal manifiesta ha sido hecho por ellos, notaria a todos los que moran en Jerusalén. Todos han escuchado de lo que han hecho y no lo podemos negar. Entonces ellos deciden amenazar a Pedro y Juan para que no hablen más en el nombre de Cristo, para que el resto del pueblo no se entere. Entonces llaman a Pedro y Juan, vengan ustedes, regresan, entran y les amenazan. Ustedes no pueden seguir hablando en ese nombre de Jesús. No queremos escuchar ninguna prédica más que no están causando alboroto hablando en el nombre de Jesús. ¿Y cómo creen ustedes que van a responder? A ver, pensamos. ¿Qué piensan, niños? ¿Cómo va a responder Pedro y Juan? ¿Qué van a decir a eso? Bueno, sabemos nosotros, tenemos que hablar de Cristo. Y si es importante para nosotros, igual es importante para Pedro y Juan. Entonces, Pedro y Juan, cuando los líderes religiosos les están amenazando, no hagan eso, no prediquen en el nombre de Jesús, ellos también tienen una respuesta para los líderes. En versículos 19 y 20 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos dijeron, ustedes ya deciden si debemos obedecer a ustedes o obedecer a Dios, porque no podemos negar lo que hemos visto de Cristo, lo que hemos oído de Él. Estas buenas noticias tenemos que compartir. No podemos dejar de decir estas cosas. Entonces los líderes religiosos se quedan asados ahí porque no pueden hacer nada para parar a Pedro y Juan y tenían que dejarles ir libres porque no encontraban modo de castigarlos y todo el pueblo estaba glorificando a Dios por haber sanado a este hombre que tenía más de 40 años, así viviendo de cojo muchos años, pidiendo limosna, ayuda frente al templo. Entonces Pedro y Juan salen de ahí, son libres, están libres y regocijan y glorifican a Dios por lo que Él ha hecho por ellos. Y regresan a donde están los demás hermanos para compartirles
lo que había pasado. Y ahí reunidos, todos glorifiquen a Dios con Pedro y Juan y toman un tiempo para orar, agradeciendo a Dios por lo que Él ha hecho en estos días. Entonces ellos comienzan alabando al Señor por quién es Él, porque Dios es el creador de todo el mundo. Él ha creado a ti, me ha creado a mí. Y ellos glorifiquen a Dios por ser su creador. Y también ellos comienzan a hablar y recordar de lo que el pueblo judío había hecho a Jesús, que habían matado a Jesús. Y como Dios había resucitado a Jesús de los muertos. Y de ahí comienzan a contar lo que está en su corazón, su temor, su peso de esa nueva amenaza. Y piden, Señor, danos el valor, danos la valentía, el coraje para poder hablar bien de ti, de hablar tu palabra, para testificar. Y ellos estaban ahí orando, ¿no? Dios, mientras sigues haciendo esos señales, milagros para convencer al pueblo de Israel de que el Mesías sí ha venido. Cristo es el Salvador. Ayúdanos a testificar, abrir nuestra boca y hablar de Cristo. Ayúdanos a hablar con los demás acerca de Cristo. Y cuando terminan de orar, dice la Biblia, que el lugar donde estaban tiembla y a todos estos nuevos creyentes viene el Espíritu Santo. Llega el Espíritu Santo y ellos comienzan a hablar y testificar de Dios y de Cristo con valentía. Pero ¿saben qué? Nosotros sí hemos arrepentido de nuestros pecados y los hemos confesado a Dios pidiendo que Él nos salva de nuestros pecados y que nos limpia. Él sí escucha nuestra oración y viene a morar el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos ayuda a hablar de Cristo y nos ayuda a dar testimonio de Dios. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hablar de Cristo. Y los nuevos creyentes ahí, los que habían creído, dice la Biblia, que estaban unidos de un corazón y alma, queriendo compartir lo que tenían, las cosas que tenían en común. Y los apóstoles salieron, estos eran los dos discípulos, ahora les dan el nombre los apóstoles. Y ellos están guiando a todos los creyentes a salir y testificar y hablar de Cristo. Y ellos hablaron con gran poder. Y ese poder no era de ellos, ese poder venía del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que hablar de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer, niños? Tenemos que hablar de Cristo. Y tengo una pregunta para ustedes. ¿Conoces a Jesús personalmente para poder hablar de Él? La buena noticia que queremos compartir es que Cristo murió en nuestro lugar, pagando el precio que Dios pide por el pecado que cada uno de nosotros tenemos. Solo a través de poner mi fe en Jesús puedo ser salvo de mis pecados. ¿Has tomado ya una decisión de pedir perdón de tus pecados para obtener el regalo de la salvación que Cristo te ofrece? Si quieres hacerlo hoy, es hora. Si quieres hacerlo hoy, puedes hablar con alguien hoy en cuanto a cómo ser salvo, según lo que dice la Biblia. Y los que sí conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal, tenemos que hablar de Cristo. Hay muchos que no han escuchado la verdad y debemos orar y pedir, Dios, dame la valentía, dame el poder de hablar de Cristo, de compartir lo que Cristo ha hecho por mí. Vamos a repasar una vez más el versículo de hoy. Hechos 4:12. 1, 2, 3. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en que podamos ser salvos. Cantemos juntos, una vez más, solamente en Cristo. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Y eso es el mensaje de hoy, niños. Solamente en Cristo hay salvación. Entonces, para nosotros es necesario hablar de Él. No podemos guardar esa buena noticia para nosotros mismos. Tenemos que hablar de Cristo. Entonces, hasta la próxima lección, niños, vayan a compartir con alguien la historia de hoy y lo que Cristo puede hacer por ti y por mí. Hasta luego.